¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos vamos de pajareo. Sí, como habéis escuchado, a avistar aves. Para ello contamos con Javier Palacios, encargado de una IVA, concepto que desarrollaremos durante la entrevista. Javier es un auténtico apasionado de la ornitología y en especial de las espátulas comunes, de las que también hablaremos durante este programa. Hola Javi, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola Natalia, muchas gracias a ti por invitarme y por darme la confianza para hablar de estas aves tan maravillosas que tenemos aquí. Bueno Javi, lo primero que quiero preguntarte, porque esto de la ornitología es todo un mundo, es cómo empezaste a meterte precisamente en este mundo, cómo empiezas a descubrir las aves, cómo empieza todo esto. Bueno, pues yo tengo la gran suerte de que llevo viviendo muchos años al lado de un pinar que es bastante amplio. Y entonces, pues tanto es así que mi balcón da a ese pinar. Entonces, yo cuando era más pequeño, pues bueno, me acuerdo que salía al balcón y escuchaba un montón de pajaritos, de un montón de cantos. Yo sabía que cada canto era diferente, ¿no? Pero bueno, al ser pequeño, pues tampoco no te fijas en eso. A medida que fui creciendo, pues me iba dando paseos por el pinar, que bueno, está constituido por pino carrasco en su mayoría y me daba paseos y bueno, a medida que fui creciendo, pues luego ya me adquirí unos prismáticos y ya cuando ves a los pajaritos de cerca con los prismáticos ya ves la coloración que tienen, el comportamiento que tienen, ya me fui adentrando cada vez más hasta que, bueno, pues ya a medida que luego ya me fui comprando guías, según que me daba paseos llegaba a casa y según llegaba de los paseos a casa, pues luego me ponía con mis guías, ¿no? Y decía, bueno, pues buscaba por colores, pues este tenía el pecho amarillo, me llevaba mi cuadernito de campo, apuntaba y apuntaba, pues este tenía un tamaño pequeño con la cabeza negra, el pico amarillo cortito, el pecho, bueno, esa serie de datos que vas tomando y luego iba yo a mis guías y los podía identificar, ¿no? Y luego, pues nada, ya a partir de ahí fui cada vez más navegando por internet, me metía mucho en la página de SEO BitLife, hasta bueno, pues vi un apartado en la página que, que era el programa de la SIVA, ¿no? Que, bueno, pues para hablar un poquito de la SIVA, las IVA son áreas de importancia, ¿no? Para la conservación de las aves y la biodiversidad. Entonces, pues bueno, me enteré que había en España, ¿vale? Hay unas Ujú. 469 IVAs, ¿vale? Y entonces, pues bueno, es la mayor red de espacios, ¿no? Protegidos que tiene una gran difusión, ¿no? Entre las administraciones, ya que está reconocido como un instrumento de trabajo, ¿no? Ujú. De la Comisión Europea incluso y de la mayoría de las administraciones y empresas. Entonces, pues bueno, yo me fui metiendo cada vez más en el tema y resulta que había una IVA que era un sitio donde yo ya pues frecuentaba mucho, ¿no? Ya cuando iba de pajareo y demás y bueno, pues decidí que menos que aportar mi granito de arena, ¿no? Para conservar el espacio. ¿Vale? Entonces, las IVA, por ejemplo, pues os voy a explicar un poquito lo que es, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Las IVA son, pues bueno, son lugares de especial importancia, ¿no? Para la conservación de las aves y de la biodiversidad. Son herramientas reconocidas internacionalmente para la conservación, ¿vale? Son, Ujú. son áreas que están identificadas y donde es preciso realizar acciones de conservación efectivas. Son espacios en los que se trabaja para contabilizar bueno, pues de una forma global, ¿no? La conservación y el uso sostenible del medio. Luego, ¿por qué son importantes estas IVA? Bueno, pues BitLife trata de identificar, de proteger y de custodiar una red de espacios que son, Ujú. son importantes, ¿no? Para la supervivencia,
a largo plazo, sobre todo de las poblaciones de aves. Muchos de estos lugares también son claves, ¿no? Para la viabilidad de otras formas de biodiversidad, lo que convierte a las IVA en un instrumento fundamental para la conservación de animales y de plantas. Que por cierto, IVA son las iniciales en inglés, ¿vale? Es Important Bird Area, ¿vale? Luego, el seguimiento que se les hace a las IVA, pues bueno, aquí en España somos pues, me parece que somos más de 300 voluntarios que colaboramos, ¿no? Con el programa de IVA de SEO Life. Y a cada es lo que te decía, a cada uno de ellos se le asigna uno o varios espacios, ¿no? Cercanos a su residencia que visitan con frecuencia. Y bueno, pues la principal función de estos voluntarios es la de alertar, ¿no? A SEO Life ante cualquier amenaza que pueda afectar al espacio. Vale. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un área para ser declarada IVA? Vale, bueno, pues las IVA se identifican porque es una selección, ¿no? Como dije, de áreas importantes para las aves y la biodiversidad, y se logra identificar una de ellas pues, mediante la aplicación de criterios ornitológicos cuantitativos. Están basados estos criterios en el conocimiento actualizado de los tamaños y tendencias de las poblaciones de aves, ¿no? Estos criterios aseguran que los sitios seleccionados como IVA pues tengan una verdadera importancia, ¿no? Para la conservación internacional de las poblaciones de aves. Y bueno, aparte proporciona una moneda común también a la que todas las IVAs adhieren, creando así pues consistencia y pudiendo ser comparados entre sitios a nivel continental y global. Luego, para mí es crucial entender por qué un sitio es importante, ¿no? Y para ello es necesario, pues eso, examinar la importancia internacional, ¿no? En términos de la presencia y abundancia de especies que se dan en este espacio durante todo el año o en estaciones específicas del año. Nos has comentado además que se utilizan como unidades de trabajo, ¿no? O sea, son reconocidas como tal, incluso a nivel europeo, no solo a nivel nacional. Sí, sí, no, incluso a nivel mundial. O sea, los socios de BitLife han identificado hasta la fecha, si no recuerdo mal, me parece que eran más de 12.000 espacios IVA en más de 200 países de todo el mundo. Además de... Sí, sí, sí. Es a nivel mundial. Vale, vale. Y bueno, y si alguien está en su casa escuchándonos y quisiera, bueno, pues ponerse en contacto con SEO y colaborar en esta tarea, ¿se puede? Sí, claro, por supuesto. Si la gente se mete en SEO BitLife, ¿vale? Tiene que poner, me parece que era SEO BitLife / IVAs, o seguimiento de las IVA, perdona. http://seo.org, sí, para las aves, seguimiento de las IVA, y ahí encontrarán un montón de información. Ahí te viene, pues eso, lo que he dicho yo, ¿no? Lo que son, cómo poder colaborar y demás. Vale, vale, genial. Bueno, nos has soltado ya la palabra clave, Javi, antes, que es la palabra pajareo, que en realidad es Ujú. como se llama comúnmente, ¿no? Y de manera cariñosa a esas actividades de observación de aves. Y bueno, pues es verdad que se está poniendo cada día más de moda esto de salir a observar aves y bueno, pues es genial, ¿no? Ojalá se pusieran de moda siempre actividades de este tipo, en el que observar la naturaleza y disfrutar de ella fuesen las protagonistas. Pero siempre hay un pero, y es que sin quererlo esta actividad se puede hacer mal, se puede hacer incorrectamente Ujú. y sin querer perjudicar a las aves que estemos observando o fotografiando. Para evitar esto existen unas normas, ¿verdad, Javi? Bueno, un código ético más bien. ¿Nos puedes hablar de lo que dice este código ético? Sí, mira, bueno, lo primero de todo, para la gente sobre todo que quiera empezar, ¿no? En este mundo del birdwatching, watching, ¿no? Que también se llama. Pues Ujú, para sí. la gente que quiera empezar, pues no se necesita ni experiencia, ni un lujoso material óptico, ni nada de eso. Tan solo con tener ilusión y ganas de salir a la calle, Ujú. a ver, pues ya vale. Y digo también a la calle porque realmente como mejor se empieza, en mi humilde opinión, es bajar a la calle de tu casa, ir al parque o al jardín que tengamos más a mano
y ya de ahí en adelante con unas sencillas guías de identificación, unos prismáticos sencillitos, ya es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? Y cuando se tenga dominio de las especies que tenemos por nuestra zona, pues podemos ya seguir explorando más sitios. De hecho, hay una plataforma llamada iBird donde se pueden encontrar pues, numerosos sitios, ¿no? para ir a pajarear. Por Ujú. supuesto, siempre hay que realizar esta actividad, ¿no? de manera responsable. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir a causar la menor molestia a las aves. Yo no soy partidario, ¿no? de llegar a molestar a los animales solo por sacar una buena foto. O sea, para mí siempre hay límites. Siempre podemos acercarnos un poquito si una ave está a una distancia muy lejana, pero bueno, nunca sobrepasar la distancia de seguridad que le llamo yo, en el que se le llega a causar ya la molestia al animal o al ave en este caso. También hay que tener en cuenta otra norma es tener en cuenta la época reproductiva, ¿no? de cada especie. Si están en plena época de reproducción, se aconseja no asistir a la zona por ese periodo de tiempo donde se reproduzcan para no causar ningún tipo de molestia, ya que es una época para ellos muy delicada, que con cualquier imprevisto se puede ir al garete, ¿no? la reproducción. ¿Qué más debemos saber, Javi? Bueno, yo por mi parte, bueno, ya sabes que soy un apasionado, ¿no? de las espátulas Mm, comunes. ujú. Es un ave que desde que, bueno, yo creo que entré en este mundillo también un poco que cuando vi estas aves me fascinaron, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezamos a hablar un poquito de las espátulas, si te parece. Muy bien. Además, vi hace poquito que subiste una foto de estos animales en Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. El fin de semana pasado avistaron un grupito de 13 espátulas en el embalse de Guadalís. Ay, qué guay. Qué guay, qué Ujú. guay. Bueno, pues vamos con ellas. Lo primero que quiero preguntarte es a ver si nos puedes situar un poco a estos animales. En uno de los primeros capítulos que tuvimos de Planeta Agua, estuvimos hablando de aves marinas y claro, nos dieron una definición en la que dejaban claro que para catalogar a un ave como ave marina tenía que pasar prácticamente toda su vida en mar, en alta mar, y solamente vienen a tierra para reproducirse. Entonces, claro, siguiendo esta definición, las espátulas no entran en este grupo, pero sí que es verdad que luego también están ligadas de una forma u otra al medio marino, ¿no? Entonces, ¿cómo las podríamos denominar? ¿En qué grupo las metemos, Javi? Bueno, hay que decir que las espátulas más que al medio marino, ¿no? Como tú dices, en el mar, Ujú, no están relacionadas a los ecosistemas acuáticos. ujú. Estas aves, lo que digo, no permanecen en mar abierto. La espátula se asocia pues, a humedales de aguas poco profundas y someras, lagunas y marismas costeras, donde se alimenta y cerca de los cuales pues, busca un lugar de nidificación. Por lo tanto, pues se las puede denominar como aves acuáticas más que marinas, ¿no? Y que también por su sensibilidad ante la contaminación, pues está considerada como una especie bioindicadora de la salud ecológica de los ecosistemas, ¿no? Siendo un auténtico testigo de la influencia negativa pues que ciertas prácticas humanas generan sobre el medio natural, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, para conservadores responsables de la gestión, ¿no? de estos humedales, científicos, naturalistas, ornitólogos, bueno, esta especie es todo un símbolo de la protección de los humedales, que sabemos que es uno de los hábitats que tenemos aquí en España más amenazados. Todo Su un icono. dieta, sí, su dieta en estos ecosistemas, pues bueno, pues incluye una gran gama, ¿no? de pequeñas presas, desde peces, pues y crustáceos hasta anfibios, invertebrados e incluso alguna planta acuática de vez en cuando también la puede ingerir. Ujú. Luego para su alimentación, pues las espátulas eligen lugares cercanos, ¿no? A menos de 10 kilómetros de su colonia, entre los que destacan pues los caños y marismas mareales en baja mar. Las balsas de evaporación de la salina y las lagunas de agua dulce.
también ocasionalmente se pueden alejar un poco, ¿no? Alimentarse. Se han llegado a dar casos de alejarse hasta 40 kilómetros de distancia de la colonia, pero bueno, esto tampoco es muy habitual. Ya te digo que suelen quedarse cerquita. Ujú. Y bueno, es un ave colonial, ¿no? Que nidifica también hasta en grupos de centenares de parejas, sobre todo, bueno, ya hablaremos un poquito también del grueso de población que tenemos aquí, pero ya te digo que se han visto centenares de parejas y bueno, a menudo se asocia también con otras especies como las garzas y las garcetas, fundamentalmente las podemos ver a diferentes especies como las gaviotas, las garzas y compartiendo hábitats con espátulas. Sí, es muy común verlas juntitas. Y bueno, ya Sí. que nos has hablado de la alimentación, bueno, es que no podemos no hablar de ese pico tan singular y que le hace tan espectacular. ¿Cómo le ayuda ese pico a su alimentación? ¿De qué le sirve esa forma de espátula? Bueno, sí, la verdad es que el pico es lo más característico que tiene esta ave, ¿no? El pico es largo, con forma espatulada, que de ahí viene su nombre, ¿no? Ujú. Mide entre unos 20-23 centímetros de largo y tiene el extremo redondo y aplanado, ya te digo, de forma espatulada. Es de color negro, con unas rayitas así horizontales, grises, y con una amplia mancha amarillenta en su extremo, ¿no? Cuya intensidad y tamaño aumenta durante la época reproductiva, lo tiene más llamativo ese color amarillento. El pico, pues el pico es fascinante. Cuenta con Ujú. numerosos receptores táctiles en la parte más ensanchada, la cual, pues bueno, gracias a estos receptores, pues es capaz de detectar los movimientos de las presas. Las captura ya te digo, de manera táctil, dejando el pico entreabierto en el agua. Y bueno, es muy común, es que es inconfundible, ¿no? Ver a las espátulas ladeando, ¿no? El agua con la cabeza de un lado hacia Comiendo otro. así. Sí. Y bueno, Parecen los buscadores de cosas de la playa que van pasando el sí, detector este táctil, es verdad, sí, 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 sí. sí. Y bueno, pues este método de captura no es visual, ¿no? Por lo que la espátula al final, pues bueno, se puede alimentar tanto de noche como de día, aunque suele ser más activa también, como la mayoría final de especies, ¿no? Al amanecer y al atardecer. Ujú. Cuando hablamos de espátula aquí en España, ¿de qué especie estamos hablando, Javi? Porque hay más especies de espátula, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel mundial, especies de espátulas tenemos 6, repartidas entre todos los continentes, bueno, a excepción de la Antártida. Tenemos Ujú. la espátula africana, que está ubicada en todo el continente africano, y bueno, se ha dado alguna cita en España de esa espátula, pero muy poquitas. Su observación aquí se considera una rareza. Ujú. Luego tenemos la espátula menor o de cara negra, que también se le llama, que es una especie que está muy amenazada y bueno, esta especie se encuentra en Asia Oriental. Luego tenemos la espátula de pico amarillo, que esta es endémica de Australia Occidental. Ujú. La espátula real, que se encuentra también en Oceanía, igual que la de pico amarillo. Y luego tenemos la espátula rosada, que esta se encuentra en el continente americano, suele estar la mayoría de la población en el sur de Estados Unidos. Bueno, aquí en nuestro territorio aparece la subespecie Leucorodia, ¿no? Bueno, el nombre científico es Platalea leucorodia. Ujú. El grueso de la población aquí en España se agrupa sobre todo en Andalucía Occidental, ¿no? En Marismas del Odiel, en Doñana, en Cádiz. En Extremadura también se pueden ver poblaciones, ¿no? En torno a las áreas de cría. También se producen concentraciones en el norte, ¿no? En la costa cántabro-atlántica, pues en las rías de Guernica, en Villaviciosa y, bueno, sobre todo especialmente en las marismas de Santoña, que ahí es por donde efectúan la migración los individuos provenientes de las colonias francesas y holandesas en su camino hacia África. También se pueden ver A, algunos ejemplos. a ver, cuéntanos.
Ay, perdona, Javi, es que como has dicho esto de la migración, cuéntanos exactamente cómo es el viaje que hacen, como para entender por qué pasan por nuestro territorio. Bueno, la población atlántica y occidental tiene dos núcleos reproductores que son muy, muy importantes, ¿no? Uno localizado en el sur de España, ya como dije, mayoritariamente en Andalucía, y el otro está en Holanda. Entonces, también contamos con otros países con parejas reproductoras como Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania y, bueno, en menor medida Portugal y Marruecos. Estas poblaciones es verdad que están mostrando una tendencia positiva, ¿no? Incrementando año tras año sus efectivos. Aunque algunos años se pueden registrar también importantes descensos cuando las condiciones climatológicas pues, son adversas. Y bueno, inverna principalmente en los humedales de la costa oeste norteafricana, donde se ha llegado a observar pues, hasta 19.000 aves en su totalidad. Entonces, bueno, ya te digo, Andalucía alberga la mayor población de espátula en España, que es entre el 40 y el 60% de la población de Europa Occidental, y la casi totalidad de la población reproductora española nidifica en espacios protegidos andaluces, ¿no? Eh, las espátulas, sí, como bien has dicho, son aves migratorias, ¿no? Por lo que las nacidas en el norte de Europa realizan a partir de agosto, empiezan en agosto su viaje migratorio otoñal, o bueno, también llamado pues nupcial, ¿no? Recorriendo todas las costas de Francia, España y Portugal. Durante la migración postnupcial de las espátulas del norte occidental de Europa, algunas aves realizan desplazamientos pues, bastante considerables, ¿no? De más de 1.000 kilómetros. Lo que, bueno, hay veces que pues, les obliga a descansar y alimentarse durante 2 o 3 semanas en las paradas intermedias. En enero el proceso pues, se realiza a la inversa. Comenzarán a regresar pues, a sus colonias desde donde salieron el otoño anterior. Parte de la población occidental europea de esta especie aparece de forma regular durante su migración postnupcial en el estuario de Mundaka-Guernica, que es bueno, en la reserva de la biosfera de Urdaibai, de arriba en el norte de España, empleando además los estuarios de Chingudi, que se encuentra en Guipúzcoa, y los humedales alaveses, y sobre todo la Marimar Santoña y la Bahía de Santander, como ya dije anteriormente. Las palabras en el Cantábrico Oriental representan bueno, es un punto crítico en la ruta, ¿no? Migratoria de estas aves de la especie, al permitirle realizar una última escala antes de cruzar la península ibérica, en la que se han observado espátulas en humedales interiores de la península como los que hay en Toledo, en el embalse de Rosarito en Toledo, se han observado alguna espátula, o en la Comunidad de Madrid como en el embalse de Santillana o en el embalse de Guadalís. Pues bueno, sí es verdad que las observaciones aquí en el interior, bueno, no vamos a decir raras porque no son raras, porque sí hemos visto que en invierno se ven, pero no numerosas, ¿no? Bueno, lo que está claro es que España es un sitio espectacular para ver aves, no solo espátulas, en este caso estamos dedicando el capítulo a las espátulas, pero, pero para ver para esto del pajareo, España es genial, que muchas veces nos obsesionamos con viajar a otros sitios para ver cosas, pero España es genial para esto de la observación de aves. Mm. Bueno, Sí. y haciendo hincapié en esto. El sur de España nos comentas que además es la zona más importante a nivel reproductor de esta especie. Vamos a ver, ¿cuándo empieza esta temporada de reproducción, Javi? Vale, bueno, a partir de diciembre las espátulas adultas, bueno, empiezan a volver de sus cuarteles de invernada en África, que se encuentran en Mauritania y Senegal, por cierto, que no lo indiqué anteriormente. Y bueno, empiezan a volver para iniciar la reproducción. Los ejemplares adultos suelen volver al área de reproducción antes que los más jóvenes. El periodo de reproducción se extiende entre enero y julio, ¿vale? Aunque, bueno, excepcionalmente se han podido observar puestas ya en diciembre. Pero bueno, Ujú. lo normal es entre enero y julio. La espátula tenemos que decir que es una especie monógama.
¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la relación de la pareja mantiene un vínculo sexual exclusivo, ¿no? Durante el periodo reproductivo y crianza. Ambos, el macho y la hembra, se encargan de la construcción del nido y en las tareas parentales. O sea, no es la hembra o el macho el único que se encarga de esto, ¿no? Son los dos. En Doñana, por ejemplo, las espátulas anidan sobre alcornoques, ¿no? A gran altura. Y luego en las marismas del Odiel, por ejemplo, construyen el nido en almajos, a poca altura del suelo. Es decir, que no tienen problemas para instalar el nido en altura o casi en el suelo. Donde pillen. Ujú. Sí. El nido, bueno, el nido consta de unos 50 centímetros aproximadamente de diámetro. Puede ser bastante rudimentario, también hay que decirlo, al principio de la cría, pero conforme avanza la reproducción, le siguen añadiendo material. Estas aves construyen el nido cada año y la verdad es que es raro, ¿no?, que vuelvan a reutilizar un nido ocupado en ocasiones anteriores. Eh, la puesta suele ser de 3 o 4 huevos aproximadamente. Alguna vez se han descrito nidos con 7 y hasta 10 huevos, pero cabe destacar que probablemente se trate de puestas de 2 hembras diferentes, ¿no? Las parejas más tempranas suelen tener una puesta mayor que las que inician la reproducción más tarde. Después de lluvias, de un invierno lluvioso, pues las puestas suelen ser mayores que en periodos de sequía. La, la incubación, la incubación dura alrededor de unos 25 días, 23, 26, 27 aproximadamente. El macho y la hembra se turnan para mantener el nido siempre atendido. En algunos lugares se ha podido comprobar que el macho permanece todo el día en el nido y la hembra de noche, relevándose al amanecer y al atardecer. Hay que destacar que un nido que no esté atendido, pues claro, es rápidamente esquilmado, ¿no? Bien por las demás espátulas que roban el material del nido o bien por los depredadores que puedan abundar por ahí, pues como gaviotas, aguiluchos laguneros, etcétera, que pueden llegar a robar los huevos y incluso los pollos. Si la reproducción fracasa temprano, bueno, las espátulas pueden volver a nidificar e incluso cambiar de colonia. Sin embargo, sí es verdad que no se han descrito dos crías exitosas, ¿no?, por la misma pareja en el mismo año. Y bueno, se desconoce si las parejas son fieles de año en año. Lo que sí, como dije anteriormente, son fieles durante esa época reproductiva. Luego, de año en año no se sabe si las parejas son fieles. La eclosión de los huevos es asincrónica. Los pollos suelen nacer con 1 o 2 días de intervalo, más o menos. Los pollos recién nacidos son alimentados por los padres, que les regurgitan directamente en el pico pues una papilla, ¿no?, predigerida. Ahora, si te parece, voy a hablar un poquito sobre el comportamiento y apariencia de los pollos, semana por semana, hasta que abandonan el nido. Porque, por ejemplo, en la primera semana el pollo presenta un pico corto, ¿no?, y todavía no tiene esa forma espatulada de color amarillo, anaranjado, ni nada. Alrededor de los 5 días de vida, pues comienzan a despuntar las plumas primarias y secundarias, visibles ya cuando extienden el ala. Estos pollos de una semana de vida, bueno, pues pasan mucho tiempo tumbados en el nido, levantando la cabeza y el cuello y bueno, inclinando un poco el cuerpo que se sostiene sobre los tarsos al ser alimentados. Hay que decir que siempre se encuentra un adulto vigilante en el nido que los cubre a las horas de mayor insolación. Luego, durante la segunda semana, pues bueno, el pollo ya ha adquirido ya un color blanco, ¿no?, con aspecto como de algodón, ¿no?, un aspecto algodonoso, que se puede ver cubierto completamente de plumón. Pueden comenzar también a notarse las coberteras alares también a finales de esta semana, que bueno, también se puede dar a principio de la tercera. Ujú. El pico en su segunda semana de vida, pues bueno, es algo anaranjado ya, ¿no? Empieza a tomar un color que es naranja, empieza a ser algo curvado también el pico y no tiene aún el extremo ensanchado. Y bueno, pues
Bueno, en la tercera semana de edad, las alas ya están completamente emplumadas, ¿no? Las plumas escapulares y dorsales han crecido, aunque no llegan a cubrirle toda la espalda. También hay que decir que en esta semana despuntan las plumas del pecho, permaneciendo todavía la región del vientre un tanto desnuda. El pico sigue siendo algo curvado, es de color naranja pálido, notándose el extremo pues cada vez más ancho, ¿no? que el resto. Los pollos en esta edad sí es verdad que pasan mucho tiempo ya de pie, ¿no? Sobre el nido, y ya solo en contadas ocasiones salen de este. Es raro que salgan del nido con 3 semanas, pero bueno, se han visto casos. Los padres sí es verdad que en la tercera semana ya se empiezan a ausentar un poquito del nido, pero por periodos cortos. En la cuarta semana, las alas y espalda ya están completamente emplumadas. El cuello y la cabeza todavía con plumón, aunque empiezan a emerger algunas plumas ya. Es notable, empieza a ser notable, ¿no? Ya el extremo ensanchado, ¿no? del pico, que conserva todavía un poquito algo de curvatura, ¿no? La mandíbula superior es de color naranja pálido, agrisándose por el extremo, y la inferior es de color naranja pálido, bastante uniforme. Con esta edad los pollos empiezan ya a andar, ¿no? Un poquito fuera del nido, aunque ya te digo que todavía pasan la mayor parte del tiempo en él. Y los adultos ya se empiezan a ausentar del nido por periodos cada vez más largos, ¿no? Pero los pollos en su cuarta semana de vida empiezan a salir un poquito más del nido, pero siguen todavía estando en él. Ya en la quinta semana, pues bueno, los pollos ya completamente emplumados, con la mandíbula superior gris y la inferior ya naranja pálido, ya empiezan a pasar mucho tiempo fuera del nido, aunque aún no se aventuran a salir muy, muy, muy lejos. Pero bueno, ya sí es verdad que se empiezan a aventurar cada vez más, salen cada vez más. Y bueno, con 5 semanas de vida todavía son alimentados en el nido. Aunque sí es verdad que sus padres ya en el nido ya se ausentan casi todo el día. En la sexta semana, el pico ya es de color gris oscuro, ya ha tomado esa tonalidad Ujú. oscura, ¿no? Y ya pasan casi todo el tiempo fuera del nido. O sea, ya a finales, sobre todo de esta semana, empiezan ya a efectuar, pues bueno, pues cortos vuelos, ¿no? Que regresen. Pero claro, sí es verdad que efectúan cortos vuelos, pero regresan pronto al árbol o al nido detrás de los padres sin abandonar todavía la colonia. Y por último, ya en la séptima semana, ya a partir de esta edad, pues bueno, ya empiezan a abandonar la colonia, ya se aventuran más y bueno, no obstante, fuera de la colonia los pollos volantones siguen pidiendo comida a los progenitores, persiguiéndoles con mucha insistencia, ¿no? Todavía con 7 semanas. Y bueno, Son imágenes muy graciosas, por sí, cierto. sí. De hecho, bueno, la observación de alguna ceba de los padres con pollos de 7 semanas se ve con bastante insistencia, la verdad. Hasta que posteriormente ya acaban abandonando el nido. Vale, y cuando abandonan el nido, ¿también abandonan ya la zona o se quedarán por la zona un tiempito más antes de empezar la migración? No, ellos abandonan el nido, pero se quedan todavía por la zona. Como te he dicho, ellos con 7 semanas de edad ya pueden ser dependientes, ¿no? Pero su comportamiento, Ujú. ya te digo, los pollos de 7 semanas siguen pidiendo comida a los progenitores. O sea que no, permanecen todavía por allí. Vale. Ujú. ¿Hasta cuándo más o menos, Javi? ¿Cómo continúa su desarrollo? Bueno, ya te digo, se quedan por allí con la colonia, pues, o hasta que empiece el periodo de migración pues nupcial o de regreso si por ejemplo hay una colonia, ¿no? que ha migrado aquí a España desde Holanda, pues bueno, luego no es raro, ¿no? ver a esos pollos. Sí es verdad que los pollos no hacen distancias migratorias considerables, ¿no? Como lo pueden hacer los adultos, que como hemos dicho hacen más de 1.000 kilómetros en una tirada. Ujú. Los pollos es verdad que pueden recorrer bueno, entre 200 y 500 kilómetros, ¿no?
Pero sí, ellos permanecen ahí, pues bueno, pues hasta que la colonia donde se encuentran, pues empiezan a migrar. Empiezan a moverse. También, Ese... también Dime. me gustaría Sí, añadir una sí. cosita que, como en especies similares, pues bueno, la mortalidad también de esta especie, bueno, se concentra sobre todo en las 2 primeras semanas de vida. Las causas bueno, pues de mortandad, ¿no? De los pollos recién nacidos Ujú. son variables y pueden actuar conjuntamente. A partir de los 15 días, la tasa de mortandad de los pollos se sitúa entre el 8 y el 15% aproximadamente, pero puede alcanzar el 45% en algunas ocasiones, ¿no? La depredación por parte de rapaces o gaviotas y la escasez de alimento son las causas de mortalidad más frecuentes, ¿no? Ujú. Las fuertes lluvias primaverales, por ejemplo, asociadas a bajas temperaturas, ¿no? Pues suelen ocasionar también la muerte de muchos de los ejemplares, sobre todo de 2 semanas de edad, ¿no? Que no están con esa edad, pues son muy débiles, ¿no? Ujú. Bueno, también digo, las espátulas son aves longevas. Bueno, en cautividad pueden llegar a vivir hasta 34 años. Y en libertad se han recuperado ejemplares anillados con cerca de 30 años. Aunque sí es verdad que, bueno, esto tampoco es habitual, ¿no? La esperanza media de vida de una espátula común es de 10 a 12 años aproximadamente. Ah, vale. Ujú. Vale, entonces, bueno, estos pollos siguen siendo un poco dependientes hasta que empieza hasta que acaban las 7, 8 semanas, ¿no? Después continúan en la zona en la que están hasta que comienza la temporada migratoria. A partir de ese momento les podemos ver en otras zonas y creo que es interesante, Javi, que nos cuentes por si a partir de a partir de esta entrevista alguien sale al campo a ver si hay espátulas, cómo Ujú. podemos reconocer si lo que estamos viendo es un juvenil, un adulto, un subadulto, cómo los podemos diferenciar. Bueno, las espátulas se caracterizan por ser un ave, ¿no? de tamaño medio, pues, tiene una longitud de entre 80 y 93 centímetros, ¿no? Y una envergadura más o menos entre 1,20 m y 1,35 m. Su peso consta de unos 2 kilos aproximadamente. Y bueno, hay que añadir que no existe dimorfismo sexual, ¿no? en esta especie. Los dos sexos tienen una morfología similar, pero si es verdad, el macho es de mayor tamaño, con una cresta más larga y un pico proporcionalmente más largo. Si es verdad que esto se evidencia, ¿no? Cuando se ven ambos sexos en el nido, si no es muy complicado, ¿no? Saber si es macho o hembra. Una de sus principales características de esta ave zancuda es que son de color totalmente blanco, tienen un cuello moderadamente largo y bueno, aunque es de color blanco durante la época reproductiva, le aparece como un collar, ¿no? Amarillo en su parte inferior, en su unión con el pecho. Cuando las vemos en vuelo, pues bueno, en vuelo muestran una silueta, digamos, estilizada, ¿no? Al llevar el cuello estirado, al igual que las cigüeñas y las grullas. Lo que les diferencia Precioso sí, verlas. lo Ujú. que les diferencia de otras garzas, ¿no? Que lo hacen, por ejemplo, con el cuello. Sabemos que las garzas en vuelo tienen el cuello retraído. Las patas de las espátulas son largas, ¿vale? Son de color negro, bastante negro, muy negruzcas, y en vuelo se ven extendidas hacia atrás, sobresaliendo de la cola. Los ojos son de color, bueno, pues como marrón anaranjado, ¿no? Aunque sí es verdad que, bueno, esto lo tienes que ver también muy de cerca, ¿no? Para fijarte en eso. Bueno, para diferenciar un ejemplar adulto de uno joven suele ser sencillo en estas especies. Los jóvenes son totalmente blancos y tienen el pico y las patas de color gris rosáceo, ¿no? o amarillento, y carecen del penacho este de plumas en la nuca que tienen los adultos. Aparte, la característica más detallada es que tienen las puntas de las plumas primarias de color negro. Ese color negro en las puntas de adulto se pierde, ¿no? Exactamente, de adulto son totalmente blancas, no tienen absolutamente, salvo las patas, que las tienen negras, el resto el plumaje lo tiene totalmente blanco. Ujú. El vuelo sí es verdad de estas especies que es lento, ¿no?
bastante lento, con batidas de las alas, bueno, pues regulares, ¿no? Y a veces planean, aunque no es habitual, pero a veces planean. Y si el grupo es numeroso y están en migración, vuelan en línea bueno, a veces de forma ocasional parecen formar en el aire como una forma de V, ¿no? Como las famosas grullas, ¿no? Que es La tan grulla. habitual Ujú. verlos aquí. Por norma general es un ave muy silenciosa, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Escuchar algún sonido, ¿no? De esta ave. ¿Y cuándo dejan de ser juveniles y pasan a ser adultos? Más o menos, ¿qué media de edad necesitan? Bueno, empiezan a tener la época ya adulta a partir de aproximadamente los 3 años. Los 3 años ya empiezan a tener, bueno, pues pueden empezar ya a reproducirse, ¿no? Con 3 años de edad alcanzan la madurez sexual y ya a partir de ahí en adelante, pues bueno, hacen ya vida de adulto totalmente. Ujú. Bueno, lo que está claro con esta descripción que nos has dado es que la que tenemos aquí en Lanzarote es un juvenil, que además Sí, me lo sí, confirmaste tú sí, con sí, sí. la Ya te imagen digo, que te ya te digo que mandé. suele ser sencillito para la gente, sobre todo que bueno, que está un poco metida en este mundillo de la ornitología y que tiene unos conceptos al menos básicos, y es verdad que es sencillito, ¿no? El diferenciarnos como otras especies que a lo mejor pues el plumaje es de Sí. un tono un poquito más gris que otro, porque que es casi, vamos, casi es que ni se ve casi, ¿no? Sí, sí, es una especie agradecida para empezar en esto del Sí, pajareo. Otras especies son un rompecabezas terrible. Bueno, totalmente. y bueno, nos has dicho, Javi, antes que las poblaciones parecían en general estar creciendo, ¿no? Pero aún así te quiero preguntar en qué categoría de conservación se encuentra, si está amenazada o no. Y aunque, bueno, aunque no está amenazada, que ahora nos lo dirás si sí o si no, ¿qué amenazas presenta? ¿Cómo podemos ser nosotros, los seres humanos, una amenaza para estas aves? Bueno, la espátula común se incluye en el libro rojo de las aves de España como especie vulnerable, ¿no? Y aparece como de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. En Europa la espátula fue muy abundante, ¿no? Hasta el siglo XVII fue muy abundante. En la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar un descenso dramático de la población asociado con el drenaje, ¿no? Y la destrucción de estos humedales, ¿no? Que frecuenta. La utilización de pesticidas, la contaminación, etcétera. En los Países Bajos, por ejemplo, la población reproductora sí es verdad que está mostrando también un fuerte aumento, ¿no? En las últimas décadas y en Francia también se Ujú. encuentra en constante crecimiento. La población reproductora en España también está mostrando una tendencia positiva, aunque se pueden registrar importantes descensos, ¿no? Cuando las condiciones climatológicas que condicionan sobre todo la disponibilidad de alimento, como bueno, ya me parece que lo nombré anteriormente, pues son muy adversas, ¿no? Ujú. Si estas condiciones son muy adversas, puede haber un fuerte declive o un fracaso, ¿no? En su época reproductiva. Las Ujú. amenazas que tiene esta especie, pues bueno, como hemos dicho antes, los ecosistemas más amenazados que tenemos en nuestro país es sin duda los humedales, ¿no? Ecosistemas que frecuentan las espátulas. Por lo tanto, pues bueno, podemos decir que su principal amenaza es la destrucción de su hábitat, seguido de la contaminación y de la caza. En las marismas del Odiel, por ejemplo, el principal problema es la pérdida de nidos y pollos por inundaciones, ¿no? Durante las mareas vivas. En la bahía de Cádiz y en las marismas de Isla Cristina, la presencia de perros asilvestrados también pues bueno, constituye una amenaza creciente, ¿no? Para la especie, ya que los nidos, pues claro, en las marismas del Odiel, en Cádiz y por esos sitios, los nidos se localizan en el suelo. Y te quería preguntar, Javi, si nos querías hablar
de algún proyecto respecto a espátulas aquí en España con el que podamos colaborar y cómo colaborar con él. Sí. Mira, bueno, antes que nada, antes de nombrar esos proyectos, ¿no? de los que hablas, me gustaría, pues bueno, cómo podemos ayudar, ¿no? Nosotros en su conservación. Claro. Ujú. Bueno, para las personas que simplemente les guste la observación de aves, pues pueden colaborar con varias acciones, pues, como asegurar pues bueno, pues ese control, ¿no? de perros asilvestrados que pueden afectar dramáticamente a esta especie, ¿no? También, hombre, está bien incrementar, ¿no? la sensibilización con la especie, porque, bueno, al final la espátula pues sigue siendo poco conocida, ¿no? Por parte del público en general, a pesar de ser muy, muy característica y emblemática de los humedales. También hay que evitar, pues bueno, cualquier tipo de degradación del hábitat, ¿no? Pues como el arrojar basura, ¿no? Que vemos, yo muchas veces me doy paseos por aquí por el Pinar que te he nombrado antes al lado de mi casa, me voy con una bolsa de basura y es que en 15 minutos la he llenado, ¿no? Entonces, bueno, hay Ujú. que tener también un poquito de conciencia a la hora de pues eso, el arrojar basura, el contaminar ese tipo de hábitat. Y bueno, avisar también a las autoridades pertinentes, ¿no? Si se observa algún tipo de tendido eléctrico, ¿no? Que también sabemos que es un problema bastante real, ¿no? Para las, Mm. esto sí es verdad que es un problema más para las aves rapaces, ¿no? que para las espátulas, pero bueno, también, Sí. también si se observa algún tendido eléctrico que esté en malas condiciones, pues bueno, viene bien, ¿no? Avisar a las autoridades pertinentes o a las administraciones Mm. pertinentes, sobre todo en áreas de cría y de alimentación. Yo, por mi parte, seguiré con la labor divulgativa que le doy a esta especie, que me, que me tiene fascinado. Bueno, dando a conocer esta especie, ¿no? Bandera de los humedales, ¿no? Símbolo de la conservación, de un patrimonio natural que solo se puede llevar a cabo desde una perspectiva global. Luego, los proyectos. Bueno, en primer lugar quiero citar el blog, ¿no? El proyecto, ¿no? Que se llama Limes Platalea, ¿vale? Su página, su enlace al blog es limesplatalea.blogspot.com, para el que quiera echar un vistacillo por ahí. Y bueno, el objetivo de este grupo, que está coordinado por Francisco Hortas, que es profesor en la Universidad de Cádiz, es cuantificar, ¿no? los efectivos migratorios, comparándolos con el conocido contingente europeo, ¿no? Se trata un poquito se trata de documentar un fenómeno migratorio, ¿no? de importancia excepcional, que es además un gran espectáculo visual, con la posibilidad de desarrollar, bueno, pues campañas de concienciación y voluntariado en la costa occidental de la Janda, ¿no? Principalmente en la playa de La Barrosa, ahí en el sur de España. El horario que tiene este grupo de observación que manejan comienza a las 9 de la mañana, incluso a veces antes, ¿no? Incluso a veces están allí ya desde las 8 de la mañana. Y concluye sobre las 8 de la tarde. O sea, están prácticamente pues, todo el día de luz. Los equipos tienen horario de mañana y tarde, ¿no? Por lo que hay dos equipos en cada puesto de observación. El de mañana abarca el periodo de 9 a 2 o de 8 a 2, y el de tarde suele ser de 2 a 8, ¿no? Cuando concluyen. Entonces, bueno, todo aquel que se encuentre pues, por el sur de España, ¿no? Pues puede visitar su blog, que lo he nombrado antes, e informarse un poquito de cómo participar en este gran proyecto, ¿no? A favor de las espátulas comunes. Por otro lado, quiero citar y nombrar el blog de Sheila, ¿no? Que son las iniciales, ¿no? de seguimiento de espátulas y lectura de anillas. Su labor se centra principalmente en el norte, ¿no? En Chingudi, que es el estuario del río Bidasoa, que ya, como he nombrado antes, ahí es un lugar emblemático, ¿no? También para la observación de espátulas. Hace más de una década, ¿no? que un puñado de aficionados a la ornitología crearon este grupo de seguimiento. Y bueno, pues sus observaciones tratan de llevar hacia adelante, ¿no? un registro a modo de censo del paso de las espátulas por Chingudi. Este blog fue creado también para dejar constancia de los datos registrados.
Y este grupo, vamos, tiene la puerta abierta a la participación libre de quienes les pasan información y ponen en valor tanto a las aves como al espacio que les debe ofrecer un hábitat adecuado para su reposo y su alimentación. Si entras en su blog, encontrarás mucha información sobre las espátulas. Incluso tienen un enlace para aprender a leer anillas, algo que me parece a mí súper interesante. Ay, qué interesante. Sí, en definitiva, bueno, este blog fue creado con el único deseo de contribuir con un modesto granito de arena al conocimiento y divulgación de las aves silvestres, ¿no? Muy en especial a la espátula, desde un punto crucial en su trayectoria migratoria, ¿no? La bahía de Chingudi, no siendo ajeno a ningún otro lugar donde la especie esté presente. Y por último, me gustaría nombrar a GRUSEC, ¿no? Que es el grupo de seguimiento de la espátula común. Igual, este grupo se creó hace 10 años, ¿no? Y a lo largo de este periodo han trabajado con la asociación pues más de 500 voluntarios, ¿no? El trabajo que realizan los voluntarios, pues bueno, está centrado en el seguimiento de la migración, ¿no? También de la espátula y en acciones de mejora, ¿no? de los hábitats en el entorno de las marismas. Todos los años realizan censos, ¿no? de ejemplares invernantes en España y bueno, pues con estos censos consiguen los datos lo más específicos. Para conseguir estos datos lo más específicos posibles, si es verdad que necesitan de una mayor participación, ¿no? Y bueno, si entran en su blog, pues también encontrarán toda la información detallada sobre cómo participar también en estos censos. Genial. Bueno, pues yo la verdad que, bueno, y creo que Javi también nos animamos desde aquí a hacerlo, a ponernos en contacto con ellos y participar con ellos. Y aparte de todo esto, en meteros en el mundo del pajareo, del birdwatching, porque es apasionante. Empiezas con lo que nos contaba Javi, empiezas con una guía viendo los pájaros que tienes alrededor de casa y de repente estás enganchadísimo porque esto es un vicio increíble y al final tu tiempo libre lo dedicas a estar en la naturaleza viendo las especies de tu zona y bueno, pues es una pasada y lo que dice Javi también, convertirlo también en una acción de divulgación para que la gente conozca estas especies y las valore y las acabemos protegiendo todos. Bueno, yo sigo a Javi desde hace un tiempo en las redes y comparte mucha información sobre aves en general y sobre espátulas en particular, así que creo que lo deberíais seguir todos. ¿Cómo te podemos encontrar en redes, Javi? Bueno, yo donde más, la red social por excelencia, donde hablo de aves y, bueno, en concreto de las espátulas es en Twitter, ¿no? Me pueden encontrar con el nick de @javip, terminado en 12, Vale. javip12. Y ahí es donde cuelgo yo, pues bueno, pues todas las publicaciones que encuentro y la información que encuentro sobre las espátulas las publico ahí. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godeeperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como @godeeper_blog o en Facebook como GoDeeperProject. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.